gente, qué alegría, ¿cómo están? Arrancamos de nuevo otro programa aquí en Crónica Televisión, esto es Mercado sin Pulgas. Y lamentablemente tengo que arrancar este programa hablando de un tema que nos incumbe, por supuesto, como periodistas, que es esta verdadera polémica que se ha dado estos días en los medios. Primero, quiero recordar de dónde venimos, porque es difícil tener una opinión sobre lo que está pasando, esta discusión que se da entre periodistas y medios, si no recordamos de dónde venimos. Les quiero recordar, a los que no lo saben, se los cuento, que en Telam, la agencia oficial de noticias, para escribir sobre, por empezar, sobre inflación no se podía hablar, la palabra inflación no existía. Para hablar sobre cualquier situación de precios, aumento de precios, algún tema no sé, en los supermercados había que pedir permiso a la Secretaría de Comercio. Después, una información que es elemental para cualquier economía, que es el estado de las reservas del Banco Central, estaba prohibido darlas en la agencia oficial Telam. Y les quiero decir que en los medios privados, los periodistas recibían desde la jefatura de gabinete órdenes por escrito, por mail, de a quiénes tenían que entrevistar y cuáles tenían que ser los contenidos de esas entrevistas. Entonces me parece que lo primero que nosotros tenemos que reconocer, sobre todo me parece humildemente, que deberían reconocer los periodistas que estuvieron trabajando en medios kirchneristas, que tengan un poquito de recato a la hora de calificar el ejercicio del periodismo que ejercen los periodistas que no han estado en medios kirchneristas. Eso no era periodismo, amigos. Lamentablemente no lo era. Y lamentablemente estuvieron, tal vez ya no se acuerden cómo se hacía periodismo y piensen, en fin, que ahora hay que seguir los dictados de ellos cuando la verdad, lamentablemente, no hicieron periodismo en muchos casos. De todos modos, yo reconozco la preocupación que tienen por su situación laboral. Por supuesto que lo reconozco. Tanto lo reconozco que, que en este medio, en Crónica, donde no hay ese tipo de problemas, no hay ningún problema de que la gente aquí de Crónica pierda el trabajo, felizmente, porque este es un medio al revés, que se está ampliando, que está apostando, que está invirtiendo y está creciendo. Aquí, a pesar de eso, vamos a hablar de este problema, porque es un problema que nos incumbe a todos, obviamente, porque las situaciones de los medios y las polémicas entre los periodistas también espejan de algún modo la grieta que hay en la sociedad. Entonces, por ejemplo, una agencia que tiene más de 3 décadas como la agencia DIN va a ser cerrada, ya lo comunicaron a fin de mes por decisión del diario Clarín y el diario La Nación. A mí me duele muchísimo esto, hemos crecido en el periodismo con la agencia DIN siempre como respaldándonos. Vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también de la gran crisis de los medios pauta dependientes en los años K, que realmente están en una situación todavía más compleja porque no se sabe si van a seguir, si no van a seguir, quién se va a hacer cargo de esos medios y si va a seguir el trabajo, en todo caso, a quién le van a tener que reclamar. Para hablar de este tema, por supuesto, convocamos a la vicepresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, a la abogada y exdiputada Silvana Giudice, una mujer que yo respeto especialmente porque fue la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en años muy difíciles del kirchnerismo. Pero les quiero decir que en este contexto difícil se produjo un episodio muy desagradable, ustedes lo deben conocer. Es este episodio donde Alfredo Leuco le contesta a otro colega, Reinaldo Sietecase. Se produce ahí, Diego Leuco escucha unos gritos, el hijo, por suerte el episodio no pasó a mayores, pero sin embargo me quiero referir a él, porque les quiero decir que yo en general no estoy de acuerdo con lo que dice Reinaldo Sietecase. Sin embargo,
siempre lo dice respetuosamente, estará más o menos enojado, pero tiene derecho a decirlo y lo dice con respeto. En general tengo que reconocer que estoy más de acuerdo con lo que dice Alfredo Leuco. Y por cierto, también lo ha dicho, como esta vez y otras veces, con enorme respeto. En cambio, a unas mesas de donde estaba hablando Alfredo Leuco, había unos barrabravas del periodismo que insultaron a Alfredo Leuco, no solo el más conocido, Javier Capazo, que ahí apareció su nombre, sino 2 o 3 más. Ahora dicen que no le dijeron judío de mierda a Alfredo Leuco, pero a mí Tato Yang me dijo que escuchó la palabra judío y me dijo Tato Yang que efectivamente eran muy violentos, muy agresivos. Y realmente nosotros no podemos tolerar eso, no está bien que toleremos eso, no está bien que toleremos esa violencia, ni tampoco está bien que toleremos la mentira que quiso instalar al día siguiente C5N de que Diego Leuco había cometido una violencia de género contra su novia, contra su pareja. Eso es una mentira. Y no está bien ni que agredamos a un colega por pensar distinto, ni está bien que mintamos a sabiendas de que estamos mintiendo y sosteniendo la mentira. No está bien. Les quiero decir que este colega, Javier Capazo, le había ofrecido a un colega uruguayo, Leonardo Habercorn, que escribió un libro, Relato oculto, las desmemorias de Víctor Hugo Morales, donde se cuenta que Víctor Hugo Morales había elogiado enfáticamente a la dictadura uruguaya. Javier Capazo le había ofrecido a este colega uruguayo tomar un café con Víctor Hugo antes de que publique el libro. Este colega uruguayo le había dicho, café no, pero sí reportaje. Nunca le contestaron este pedido de reportaje, pero sí le contestó Javier Capazo con una cantidad de insultos a través de las redes sociales que finalmente decidimos no poner aquí al aire, pero son realmente de un nivel de bajeza que lo cuento simplemente para que entendamos que no se puede tener este tipo de actitudes violentas, porque si nosotros no aislamos a estos violentos que están en nuestro propio gremio, tampoco vamos a aislar a los violentos que están en la sociedad. El periodismo, como dije antes, de algún modo espeja la sociedad en la que vivimos. Hay grieta en la sociedad, pero tenemos que superarla. Hay grieta en el periodismo, pero tenemos que superarla. Y lo vamos a superar a pesar de que pensemos distintos, porque los problemas, me parece, se van a resolver justamente si hablamos de los problemas y tratamos de resolverlos justamente entre los que pensamos distinto. Les quiero decir que en medio, justamente hablando de pensar distinto, en este momento el gobierno está intentando realizar un esfuerzo para encarar una cantidad de reformas tributarias, reformas laborales, encarar hasta casi diría una nueva relación entre la nación y las provincias. Por eso creo que vamos a tener el aporte sustancial de 2 personas muy importantes a las que yo respeto mucho. Por un lado, el dirigente industrial José Urtubey. Como ustedes saben, él es salteño, es un hombre muy comprometido con la industria, de hecho es miembro de la Unión Industrial Argentina y nos va a contar si él ve posible, por ejemplo, un tema que no es menor, que finalmente, después de 6 años de que en la Argentina no se genere empleo privado, ahora estas reformas realmente puedan poner proa a un crecimiento genuino. Y además vamos a hablar con un historiador enorme, que está además presentando un libro que también vamos a mostrar aquí en cámara. Vamos a hablar con Luis Alberto Romero y entre tantas cosas que le voy a preguntar a Luis Alberto Romero es si hay algún tipo de posibilidad en esta etapa de la historia argentina de que ese conflicto estructural que dio origen a la nación, la pelea entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias, podrá tener un equilibrio y nos permita crecer a todos. Gente, después vamos a seguir debatiendo todos los temas de hoy. ¿Qué pasa en el peronismo? ¿Qué pasa entre Macri y los gobernadores? ¿Se va a firmar el jueves el acuerdo o no? Tengo un último WhatsApp que después les voy a mostrar. Pero después también vamos a discutir con los colegas qué pasa con el periodismo. ¿Realmente vamos a poder superar esta grieta? El Estado
se tiene que ocupar de los medios que en este momento se tiene que involucrar y hacerse cargo de los medios que hoy están en crisis. Eso vamos a hablar con Eduardo Tagliaferro, con Rubén Rabanal, con Mariano Pérez de Ulate, con Nora Sánchez. Pero la verdad que la primera persona a la que le tengo que preguntar si el Estado se tiene que hacer cargo de los medios que están pasando dificultades es obviamente la vicepresidenta del ENACOM. Gracias, Silvina.